poder llegar a cada uno de vuestros hogares. Mi nombre es Daniel Solano, soy pastor de la Iglesia Adventista y realmente nos alegra poder compartir con ustedes el desarrollo de la lección de Escuela Sabática número 2, titulada El origen y la naturaleza de la Biblia. Quiero mencionarte que si has llegado a este video, por favor puedas suscribirte a este canal y compartir también el enlace con tus amigos, familiares, con los miembros de tu iglesia, porque realmente pasaremos una jornada muy hermosa de aprendizaje en la palabra de Dios. Quiero mencionarles que para el estudio de la lección de Escuela Sabática vamos a utilizar el ciclo del aprendizaje, el MEAC, que inicia con el motiva, explora, aplica y crea, porque lo importante de estudiar la palabra de Dios es poder aterrizar cada concepto y cada enseñanza que ella tiene para nuestro caminar diario con el Señor. Cuando uno estudia la Biblia, es importante considerar el origen y la naturaleza de ella, pues estos dos aspectos influirán de manera directa en la vida del creyente y en la vida de comunidad de la iglesia. Hay tres aspectos que son claves para poder entenderla. En primer lugar, la Biblia tiene sus propios parámetros y reglas de interpretación. No podemos tratar de entender la matemática con alguna regla de biología. Tampoco podemos querer entender la física con los fundamentos de la filosofía, pues cada una de ellas tiene sus propias normas y reglas de interpretación. En segundo lugar, es importante entender que dentro de la Escritura hay un fenómeno divino humano. Cómo Dios Todopoderoso reveló su voluntad a los santos hombres de Dios, los profetas, con muchas fallas, con temperamentos distintos, con educaciones diversas, pero Dios reveló su voluntad a cada uno de ellos. Y en tercer lugar, es muy importante considerar el aspecto de la fe, pues no podemos tratar de acercarnos a la Biblia y querer entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas sin tener fe. Vamos a dividir esta sección en tres puntos importantes. El primero, revelación e inspiración. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro donde la voluntad humana muestra su máxima expresión. Todo lo contrario, Dios en este santo libro mostró su voluntad colocando las enseñanzas a través de sueños y visiones en la mente de los profetas. La palabra de Dios, por ejemplo, en Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esta parte del versículo rompe cualquier idea de que las páginas que contiene este libro son voluntad humana. El apóstol Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y él da la respuesta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios reveló su voluntad dentro de la mente del profeta, del escritor, y el escritor escribió directamente la voluntad de Dios. Ahora, hay un elemento muy importante que la Biblia también presenta, y es que la palabra de Dios también es una regla de fe práctica. No es un libro de enseñanzas filosóficas, sino de enseñanzas prácticas. Y el apóstol Pablo así lo entendió. En la epístola de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, en primer lugar dice, enseñar. En segundo lugar, redarguir. En tercer lugar, corregir. En cuarto lugar, para instruir en justicia. Son los aspectos prácticos que Dios colocó al revelar su voluntad en su palabra. Ahora, ¿con qué propósito Dios lo hizo?
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra griega que se usa aquí, que es traducida como perfecto, puede ser sencillamente traducido como maduro, a fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente, enteramente preparado para toda buena obra. El proceso de revelación muestra de forma clara que Dios, valga la redundancia, reveló su voluntad de amor para con la raza humana en este libro, y los instrumentos que él eligió fueron los profetas. El proceso de inspiración muestra cómo Dios, cual arquitecto divino, guía la mente del profeta para que el mensaje que él ha revelado pueda ser un mensaje claro, tal como él lo ha expresado. Y esto se debe a que cuando uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta de que, por ejemplo, no todo lo que encontramos en ella es aplicable para la actualidad. Por ejemplo, las fiestas de Israel que están escritas y descritas en el Pentateuco ya no son aplicables para hoy. Sin embargo, hay porciones del Pentateuco, como el libro de Éxodo capítulo 20, que son tan aplicables para hoy como es la ley de Dios. Otro detalle importante a considerar es que la forma en cómo Dios inspiró a cada uno de los profetas fue de manera distinta. No todos recibieron el mensaje a través de sueños, de visiones o de fenómenos sobrenaturales. Muchos de ellos tuvieron que investigar, como en el caso de Lucas, lo que Dios quería anunciar a través de ellos. Pero en lo que sí nosotros concordamos es que Dios se encargó de guiar todo el proceso de inspiración para que su mensaje pudiera ser lo más cercano a lo que él estaba tratando de expresar. El segundo aspecto de la lección titula La palabra escrita de Dios. El Dios autor y creador de todas las cosas colocó en la mente de seres humanos su verdad para que ellos puedan transmitirla a través de la palabra escrita. Sin embargo, Dios dio la posibilidad para que cada escritor pudiera colocar en este libro el mensaje que Dios había revelado, pero con sus propias palabras. Esto de ninguna forma altera el mensaje. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo tengo un amigo que se llama Carlos y quiero enviarle una nota de voz a Carlos para que Carlos le envíe a nuestro amigo Juan. Y la nota de voz dice lo siguiente: Carlos, por favor, queremos que mañana puedas estar a las 3 de la tarde para ser partícipe de la reunión. Carlos escucha la nota de voz y le va a transmitir ese mismo mensaje a Juan. Pero Carlos le dice lo siguiente: Juan, por favor, mañana a las 3 de la tarde tienes que estar presente en la reunión. La esencia del mensaje es el mismo, pero las palabras fueron distintas. Esto ocurrió con los profetas. Dios reveló su voluntad a través de sueños o a través de visiones, y el profeta escribió el mensaje de Dios. Y para que ese mensaje no se pueda perder o no se pueda desvirtuar, Dios usó el proceso de la inspiración para guiar al profeta. Pero Dios pidió de todas maneras que su palabra sea escrita. Y la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 27, dice: Jehová le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y todo Israel. Surge la pregunta, queridos amigos, ¿por qué Dios fue tan enfático en que su palabra sea escrita? Y la respuesta es muy sencilla: para que usted y yo no olvidemos cuál es la voluntad de Dios para la raza humana. Ahora, hay beneficios de poder contar con la palabra escrita. En primer lugar, la palabra escrita o un mensaje escrito no se desvirtúa, es más confiable. En segundo lugar, un mensaje escrito puede llegar
a miles de personas sin necesidad de que quien escribió el mensaje esté presente en aquella ocasión. Y en tercer lugar, porque Dios sabía que la trascendencia de la palabra iba realmente a eliminar cualquier barrera que ella tenía. Es por ello que usted puede ver que la palabra de Dios escrita es leída en América, en Europa, en Asia, en África y en Oceanía. Es decir, la palabra de Dios escrita no tiene barreras de geografía. El tercer aspecto de nuestra lección es cómo interpretar la Biblia. Cuando usted quiere estudiar matemáticas, no puede estudiar matemáticas sin números. Los números son indispensables para estudiar las matemáticas. Cuando usted quiere estudiar química, no puede estudiar la química sin los elementos químicos, porque ellos son clave para poder entender esta materia. Cuando uno estudia la Biblia, es indispensable, básico, fundamental poder tener fe. No podemos ir y tratar de estudiar este maravilloso libro sin fe, pues la fe es el fundamento milagroso para que usted y yo podamos entender de manera correcta cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros y para todos nuestros seres queridos. El apóstol Pablo entendió este fenómeno y él escribe en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pablo en el versículo 3 usa este elemento. Por la fe entendemos. Es decir, el entendimiento de la palabra de Dios viene por la fe. No viene por cuánto yo estudié, no viene por cuánto dinero tengo, por cuántas posesiones tengo. El entendimiento de la palabra de Dios y su voluntad viene a través de la fe. En el mismo capítulo, el versículo 6, él dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Pablo es enfático, él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué razón? Porque es necesario que todas las personas que se acercan a Él crean, tengan fe. La fe, queridos amigos, es el elemento clave para que usted y yo podamos interpretar las Sagradas Escrituras. Permítanme leer una declaración que se encuentra en un libro titulado Creencias de los Adventistas del Séptimo Día y dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios. Transmitida por inspiración divina, los autores fueron inspirados, hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, es decir, la palabra escrita, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son, escuchen bien, la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad humana. Hay algo más, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos portentosos de Dios para el curso de la historia humana. El aspecto de la fe es clave y fundamental para poder interpretar las Escrituras y para que Dios pueda colocar su voluntad en nuestras mentes de lo que Él escribió en su santa palabra. En una ocasión tuve el privilegio de conversar con un amigo de otra denominación. Y recuerdo que estuvimos sentados en una mesa y él abrió su Biblia y me dijo: bien, Daniel, ahora vamos a debatir quién tiene razón entre tu creencia y mi creencia. Y él abrió su Biblia. Yo me quedé sorprendido y le dije: mira, amigo, la Biblia no es un libro para debatir. La Biblia es un libro para aceptarlo con fe. Yo te animo a que puedas aplicar el principio de fe
en tu vida. Va a ser práctico y va a ser clave para que Dios pueda mostrar su voluntad para tu vida y para la de tu familia. Finalmente, te invito a que puedas crear el hábito de estudiar cada día un capítulo de la Biblia. La Iglesia a nivel mundial tiene un plan maravilloso titulado Reavivados por su palabra, que consiste en leer un capítulo por día. Así es, querido amigo, hemos llegado al final de la lección de escuela sabática. Quiero pedirte que puedas hacer de la Biblia el centro de tu vida, tu regla de fe, la manera práctica de cómo andar y comportarte. La palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Comparte este video, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima semana con la lección de escuela sabática número 3. Que Dios te bendiga.